Nicolás Maquiavelo. Un nombre sinónimo de estrategia política, astucia y quizás un toque de crueldad. Fue forjado en el caos de la Florencia renacentista, un crisol de familias rivales, influencia papal y constantes luchas de poder. Imaginen una ciudad rebosante de brillantez artística, pero también plagada de apuñalamientos y traiciones. Una ciudad de arte, donde las obras maestras se creaban junto a elaborados planes para el beneficio político. La belleza y la brutalidad coexistían. Comercio, la savia de Florencia, que alimentaba su riqueza y ambición, pero que también creaba feroces rivalidades entre sus poderosas familias de mercaderes. Y despiadada intriga política, las alianzas eran fugaces y la lealtad era un bien escaso. El aire crepitaba de tensión, mientras poderosas figuras competían por el control. No era un filósofo distante, recluido en una torre de marfil, reflexionando sobre ideales abstractos, sino un diplomático que presenció de primera mano la intrincada danza del poder, las sutiles manipulaciones y la agresión descarada que definieron la política del Renacimiento, las brutales realidades del poder. Vio con qué facilidad las alianzas podían desmoronarse y con qué rapidez podía estallar la violencia. Después del violento regreso al poder de la familia Medici, un evento sísmico que remodeló la sociedad florentina y envió ondas de choque a través de la vida de Maquiavelo. Maquiavelo fue exiliado, expulsado de la ciudad que amaba y a la que sirvió. Encarcelado y torturado, acusado de conspiración, soportó un dolor inimaginable. Luego escribió, desde las profundidades de su tormento personal y su desilusión política, como un manual de supervivencia y una súplica por relevancia. Un intento desesperado de recuperar el favor y contribuir al discurso político. Este no era un tratado idealista, no era una visión utópica de cómo la política debía ser. Era una guía para navegar un mundo traicionero e impredecible, donde las promesas se rompían y el poder lo era todo, donde la moralidad a menudo pasaba a un segundo plano frente a la conveniencia. El genio de Maquiavelo fue separar, para diseccionar la anatomía del poder con fría y clínica precisión. Lo que funciona en política de lo que debería funcionar, centrándose en la eficacia práctica en lugar de las consideraciones morales. Centrándose en las realidades de la ambición y la fortuna. Reconociendo que los deseos humanos y los eventos impredecibles a menudo dictan el curso de la historia. Se convirtió en un espejo del poder, reflejando tanto su atractivo como su fealdad. Perturbador, influyente y perdurable, desafiando la sabiduría convencional y provocando un debate interminable, moldeando líderes durante siglos. Desde monarcas hasta políticos modernos, sus ideas continúan resonando. Sus lecciones, nacidas del fracaso y el caos, forjadas en los fuegos de las dificultades personales y la agitación política, aún resuenan en los pasillos del poder hoy. Un testamento a la perdurable relevancia de sus conocimientos sobre la naturaleza humana y la búsqueda del poder. La revolución de Maquiavelo fue separar la política de la moral tradicional. Antes de él, se esperaba que los gobernantes fueran ejemplos de virtud, guiados por la ética cristiana y los ideales clásicos. Maquiavelo vio esto como una receta para el desastre. Argumentó que la supervivencia del Estado, no la piedad personal, era el bien más elevado. Para un príncipe, la eficacia supera a la virtud. A veces, las acciones duras o engañosas son necesarias para proteger el Estado. Él no abogaba por la crueldad por sí misma, pero insistía en que la moral política es distinta de la moral privada. Esta separación radical aún nos desafía. ¿Queremos líderes que sean buenos o líderes que sean efectivos? Nicolás Maquiavelo, un nombre sinónimo de estrategia política y astucia, ofreció una visión descarnadamente realista del poder. Su visión política gira en torno a la interacción de dos fuerzas dominantes, fuerzas que moldean los destinos de líderes y naciones por igual. Estas fuerzas son la virtud y la fortuna. Son los motores gemelos que impulsan el ascenso y la caída de los príncipes. Fortuna, a menudo traducida como suerte, pero más precisamente entendida como azar o casualidad. Representa la naturaleza caótica e impredecible de la vida misma. Es el reino de lo imprevisto, abarcando guerras, plagas, crisis económicas y la amenaza siempre presente de rivales impredecibles. La fortuna es la tormenta que ruge alrededor de quienes están en el poder. Pero virtud, en el léxico de Maquiavelo, no es sinónimo de virtud moral, como podríamos entenderla hoy. Más bien, significa la habilidad, la ambición
la astucia estratégica y la voluntad inquebrantable de dar forma activamente a los eventos, de doblegar el curso de la historia al propio designio. Es la fuerza proactiva contra los caprichos del destino. El gobernante sabio, según Maquiavelo, anticipa las inundaciones inevitables de la fortuna, reconociendo que estos momentos de crisis llegarán inevitablemente. Actúa con audacia, valor y adapta su estrategia rápidamente a las circunstancias cambiantes. No es un observador pasivo, sino un participante activo. El éxito en este marco exige tanto cautela, deliberación cuidadosa y previsión, como audacia. Requiere tanto dulzura, gentileza y misericordia, como severidad, justicia estricta y disciplina. La clave es aplicar el enfoque que el momento demande, sin estar atado a principios rígidos. El príncipe maquiavélico no es en absoluto un instrumento pasivo del destino, sino más bien un artista del poder, un escultor de su propia realidad. Él es, en última instancia, responsable de forjar su propio destino, navegando las traicioneras corrientes de la fortuna con habilidad y determinación. El poder, en la visión de Maquiavelo, no es algo heredado por derecho divino o concedido pasivamente. Es activamente tomado y mantenido sin cesar. Esto se logra mediante la aplicación implacable de la virtud, esa potente combinación de habilidad, ambición y voluntad. Este es el corazón mismo del enfoque secular y pragmático de Maquiavelo hacia la política, una filosofía que sigue resonando y provocando siglos después. La metáfora más famosa de Maquiavelo: un príncipe debe ser tanto león como zorro. El león usa la fuerza para disuadir a los enemigos. El zorro usa la astucia para evitar trampas. Los gobernantes deben estar listos para romper promesas, disfrazar intenciones y actuar sin piedad cuando sea necesario. Es más seguro ser temido que amado, pero nunca odiado. La crueldad debe ser rápida y útil, no caprichosa. Las apariencias importan. Un príncipe debe parecer virtuoso, pero estar listo para actuar de otro modo para la supervivencia del Estado. La prueba definitiva no es la pureza moral, sino lo que preserva el Estado. Las mentiras y las medidas duras se justifican si evitan un daño mayor. Esta es la fría lógica del poder, la supervivencia sobre el sentimiento. Las ideas de Maquiavelo chocaron tanto con la doctrina cristiana como con el humanismo renacentista. Los pensadores medievales veían la política como un proyecto moral, guiado por Dios. Los humanistas creían en la razón y la virtud clásica. Maquiavelo rechazó ambos, argumentando que los gobernantes deben actuar basándose en cómo son realmente las personas, egoístas, inconstantes y movidas por el miedo. Consideraba que la fe en la bondad humana era ingenua y la providencia divina poco confiable. La autoridad para Maquiavelo proviene de la eficacia, no de la virtud o el derecho divino. Reemplazó la pregunta ¿qué hace que un gobernante sea bueno? Por ¿qué hace que un gobernante sea exitoso? Al hacerlo, creó una nueva ciencia política secular. Fue instantáneamente notorio, condenado por la Iglesia, temido por los gobernantes y secretamente estudiado por todos ellos. Su reputación como manual para villanos eclipsó sus ideas más profundas sobre el poder. Monarcas, revolucionarios e incluso estadistas modernos se basaron en sus lecciones, desde Catalina de Medici hasta Napoleón y más allá. Las ideas de Maquiavelo moldearon no solo a tiranos, sino también los fundamentos de la ciencia política moderna. Al separar la política de la teología, allanó el camino para pensadores como Hobbes y los arquitectos de la República Americana. Incluso los críticos que denunciaron su amoralidad reconocieron su profunda comprensión del poder. La influencia de Maquiavelo perdura, dondequiera que los líderes lidian con las realidades del arte de gobernar. 5 siglos después, las preguntas de Maquiavelo todavía nos persiguen. Los líderes de hoy, presidentes, directores ejecutivos, enfrentan los mismos dilemas que los príncipes del Renacimiento. Detrás de la fachada de virtud, la política moderna está llena de manipulación, estrategia y crueldad calculada. Las relaciones internacionales siguen siendo un juego maquiavélico de alianzas y traiciones, impulsado por el interés propio. Los ciudadanos también deben navegar un mundo de apariencias y motivos ocultos. Maquiavelo nos enseña a cuestionar, a ir más allá de la retórica y a preguntar, ¿quién se beneficia realmente? Su obra no es un respaldo,
sino una advertencia y una herramienta para el pensamiento crítico. Las ideas de Nicolás Maquiavelo, escritas hace siglos, siguen muy vigentes en el mundo de hoy. Sus lecciones, aunque a veces polémicas, ofrecen una visión práctica sobre el liderazgo y el gobierno que sigue siendo muy importante. Para los líderes, el mensaje de Maquiavelo es claro. El bienestar y la seguridad del Estado deben ser lo más importante. Esta responsabilidad hacia el Estado a menudo es más importante que la virtud personal o las ideas morales de cada uno. Los líderes, según Maquiavelo, deben tener los pies en la tierra, entendiendo el mundo tal como es, no como quisieran que fuera. Necesitan ser adaptables, capaces de cambiar sus planes según las circunstancias y hábiles en el arte de negociar y tratar con otros países. La efectividad de un líder no solo depende de cómo es en realidad, sino también de la imagen que da a los demás, dominando tanto lo que es como lo que aparenta. Mantener el poder depende tanto de tener una buena fama como de poder hacer que se cumpla lo que uno manda. Un líder debe inspirar respeto y, si es necesario, mandar con fuerza. El verdadero arte de ser líder está en saber cuándo actuar con la valentía y la fuerza de un león y cuándo usar la astucia y el pensamiento estratégico de un zorro. Se trata de saber cuál es la mejor manera de actuar en cada situación. ¿Pero qué pasa con los ciudadanos? Para los ciudadanos, el trabajo de Maquiavelo ofrece herramientas clave para entender la política, lo que les permite comprender cómo funciona el poder y el gobierno. Nos protege tanto del idealismo ingenuo, que nos puede cegar ante la realidad del poder, como de la manipulación cínica, que busca aprovecharse de nuestra confianza. Debemos evaluar a los líderes de forma crítica, juzgándolos no solo por sus promesas y lo que dicen, sino también por las acciones concretas que toman y las razones ocultas que los impulsan. Las palabras pueden engañar, son los hechos los que muestran la verdadera forma de liderar. Un público informado y que sabe dudar, que participa activamente en la política, es la mejor protección contra el posible abuso de poder y la pérdida de los principios democráticos. Al final, el legado duradero de Maquiavelo es un llamado a ser totalmente honestos sobre la verdadera naturaleza de la política, reconociendo sus complejidades y los desafíos que trae. Solo entendiendo la verdadera naturaleza del poder, su encanto y su capacidad de corromper, podemos esperar usarlo con sabiduría y ética, o, si es necesario, resistir eficazmente su mal uso y defender los principios de un buen gobierno. Perdura porque nos obliga a enfrentar las duras verdades del poder. Maquiavelo no inventó la crueldad, pero la expuso, reemplazando los ideales reconfortantes con un realismo lúcido. Su lenguaje político secular, virtud, fortuna y la primacía del Estado, sigue siendo indispensable. Los líderes aún luchan con el equilibrio entre ideales y necesidad. Los ciudadanos deben permanecer vigilantes. La obra de Maquiavelo no es un manual para la tiranía, sino un espejo que refleja el mundo tal como es, no como deseamos que sea. Al enfrentar estas verdades incómodas, nos volvemos más sabios, más fuertes y mejor equipados para moldear nuestro futuro político.